Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera abordar el problema eh, frente a una pregunta que se hace, que me la enviaron producto de los otros webinar Cauca, que si era necesario construir un nuevo relato de nuestra historia. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Una cosa es la historia con su pretensión científica, ¿sí? Y otra cosa es o son las narrativas históricas de grupos de población, ¿sí?, que construyen su identidad sin la pretensión de un discurso científico. A la primera me voy a referir como una característica central del departamento del Cauca, y no solamente de este departamento, sino de una buena porción de lo que fue la antigua gobernación de Popayán, que va a comprometer desde el departamento del Chocó, una parte del departamento del Valle del Cauca, de Nariño, de Cauca, de Putumayo y Caquetá. Hay una característica central que se ha constituido en obstáculo definitivo para el desarrollo de liderazgos y sobre todo para llegar a un desarrollo económico que beneficie a todos los colectivos que están presentes hoy en el Cauca. Y la característica de muy larga duración del Cauca y de esta región surcolombiana son las economías extractivas de bajo valor. ¿Cuáles son las características de esta región? Nos vamos a encontrar que está sometida permanentemente a ciclos de depredación medioambiental, poblacional y de derechos a favor de lo que he llamado las economías extractivas de bajo valor agregado. Es decir, economías que casi no comportan una componente de conocimiento que permita transformar los productos en otro tipo de materias, de mercancías, y que por lo tanto lo único que van a hacer es alterar profundamente las condiciones sociales y medioambientales de esta región. Lo primero que se destaca históricamente fueron las economías extractivas de metales preciosos. El resultado fue la pobreza de toda esta región. ¿Por qué? Porque expulsaba ingentes cantidades de metales preciosos, y en el interior de esta región, por efecto de la abundancia de metales preciosos, se presentaron ciclos en los cuales el nivel de vida se volvió insoportable. Luego vienen las economías extractivas del añil, de la quina, del látex, de las maderas preciosas, y hoy en día de lo que llaman las economías ilegales de la coca, la marihuana y la amapola. Se caracterizan todas por ser básicamente economías que se fundan en un mínimo de conocimientos científico-tecnológicos, que es la función de producción, y por lo tanto en economías generadoras de aquello que han llamado violencias, procesos antidemocráticos, procesos de exclusión y de negación de esa diversidad que caracteriza al Cauca. Por tanto, desde el punto de vista de una historia pretendidamente científica, desde el aquí y el ahora, tal y como lo planteaste en la introducción, fácil es ver cómo la afectación de este tipo de economías genera fenómenos de desplazamiento forzado,
¿sí? Que genera fenómenos de violencia, de asesinato de líderes sociales y de personajes que luchan a favor de un sentido no excluyente de la sociedad y de la economía, y una ausencia profunda de liderazgo político por parte de sectores sociales que se han querido configurar como hegemónicos en el Cauca y que solamente han privilegiado sus intereses personales. Entonces, esta es una de las características centrales de este departamento. Frente a esta concepción histórica, que es la que hemos tratado de fortalecer de alguna manera bajo el análisis de la serie de tiempo matemática o estadísticamente establecidas, aparecen otras concepciones, otras narrativas históricas de grupos humanos que se han visto afectados permanentemente por esta forma de presión territorial sobre sus poblaciones, sobre sus territorios, etc. Entonces, si frente a la pregunta de si es necesario construir un nuevo relato de nuestra historia, yo diría que sí. Una historia que, en definitiva, le reconozca a cada uno de los sectores sociales de este departamento su papel en la construcción de sociedades, en la construcción de prácticas políticas, en la construcción de una mirada que garantice la conservación, el mantenimiento y el fortalecimiento de la diversidad cultural y social, y a la vez una negativa a esas posturas hegemónicas que permanentemente quieren hacer de las poblaciones del Cauca conjuntos subsidiarios, a los cuales siempre se les está tratando con una minoría de edad en la toma de las decisiones políticas. Yo diría que hay que fortalecer los relatos históricos de los grupos, de los diversos grupos indígenas que hay en el Cauca y los que han llamado afros, ¿sí? Fundamentalmente en este departamento. Porque si nos fijamos un poco, en los territorios donde se dan esas economías extractivas, ellos históricamente han estado sometidos a la presión de estas economías, a la presión de ciclos migratorios de colonización, depredadores de medio ambiente y negadores de su diversidad. Entonces, yo diría que desde esta perspectiva, el interrogante que podría plantear sería sobre la urgencia y necesidad de construir relatos históricos en una pluralidad convergente en relación con el tipo de sociedad y economías que se están dando en el departamento. Sí. De lo contrario, el Cauca, yo puedo citar un ejemplo, miren. Hay situaciones en las cuales en este departamento, por ejemplo, se ha apoyado la ampliación de la frontera cafetera, la ampliación de ciertas fronteras agrícolas hoy en día como el aguacate. Mi pregunta es, ¿qué valores agregados se le están dando a esos productos en referencia a los TLC que el gobierno de Colombia ha establecido con países que subsidian el campo, ¿sí?, en detrimento de las poblaciones de estas regiones del planeta que básicamente se caracterizan por una muy baja función de producción. El problema, por ejemplo, de los productos de exportación agrícola son los controles fitosanitarios. Esos controles requieren un alto componente técnico y científico
que no reside en los colectivos que se dedican a esta explotación. En otras palabras, yo diría que los TLCs que hay en Colombia, que afectan fundamentalmente las economías agrícolas, están favoreciendo el narcotráfico, la presencia de los cultivos ilegales, puesto que es el único producto capaz de soportar la presión económica que sobre los otros productos se ejercen. ¿Sí? Entonces, esa es la paradoja del Cauca. Políticas macroeconómicas que aparentemente favorecen los intercambios comerciales a nivel global están a su vez favoreciendo la presencia de los narcocultivos en el Cauca, ¿sí? Porque esas políticas no atienden a que en otros países europeos y en Norteamérica los productos agrícolas están siendo subsidiados por el Estado, situación que no se da en Colombia, donde el productor agrario debe arrostrar, ¿sí?, con sus economías precarias los altísimos costos de explotación y de transporte en un departamento caracterizado por su estructura fragmentada en cuanto al mismo territorio que lo compone. Por eso es necesario la construcción de nuevos relatos históricos, ¿sí?, que den posibilidades a encontrar, ¿sí?, las condiciones reales de desenvolvimiento de esos colectivos sociales, ¿sí?, frente a políticas macroeconómicas que hoy en día simplemente los están sometiendo a condiciones de sobrevivencia que no responden a un esfuerzo continuo. Eso es lo primero que quisiera decir.